Pareciera, aunque esto no es matemático, que se disputan dos tesis. La tesis Vidal, por caricaturizarlo de una forma que decir, mira, en realidad perdimos por nada. Claro. Si hubiéramos hecho una reforma laboral, hubiéramos entregado un par de bonos más, el resultado hubiera sido distinto. Y mal que mal, ¿de qué nos quejamos? La próxima elección está a la vuelta de la esquina, tenemos una candidata muy competitiva y es probable que podamos volver al gobierno con ella, con Michelle Bachelet. Tesis 1. Que es una tesis, yo diría, interesante al punto de vista electoral, aunque a mi modesto modo de entender menos densa de lo que es el proyecto político futuro. Y hay otra alternativa que es la que habla de un cambio radical, de entender que hoy día la política y el país poco y nada tiene que ver con el de los años 80 y 90, y aquí se requiere un nuevo sueño, una nueva coalición, una nueva manera encabezada por otras personas, que es interesante desde el punto de vista de la renovación, pero a rato incluso para muchos un suicidio desde el punto de vista electoral. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones en la concertación de la cual se ha hecho mucha gárgara, pero sus debuts han sido algunos bastante tímidos cuando no fallidos, claro, algunos? Claro. ¿Qué impresión tenéis respecto a lo que ahí está pasando? ¿Hay una fuerza de verdad con nueva mística, ocupando tu expresión, con miedos distintos a los de la generación que monopolizó la política pública en los 90? ¿O estos son una suerte de concertacionistas más chiquititos nomás, pero criados y cortados por la misma tijera? Escucha, yo voy a decir algo que no le gustará a algunos de mis amigos, pero yo creo que hay en las generaciones jóvenes de la concertación hay una enorme cantidad de talento que además pudo hacer la práctica en el Estado, tuvo la oportunidad de hacer la práctica en el Estado, lo que es muy valioso. Muy valioso. Pero hay muy poco hambre. Yo todavía no veo a Lagos de la concertación, ¿no? Yo conocí a Lagos en los años 80 cuando tendría la edad que tenían estos jóvenes turcos de ahora, y tú entonces no te cabía la menor duda de que Lagos iba a ser presidente, ¿no? Con solo mirarlo, ¿no? Lo mismo podías decir respecto de Elwin, que no aparecía hambriento, pero tú sabías que Claro, que era un tanque, digamos, finalmente de la política, ¿verdad? Frey venía con un peso inmenso, un apellido arrasador. O sea, lo que no veo es eso, yo no te podría decir quién hoy día, ¿no? ¿Quién va a ser senador entre los jóvenes? ¿Quién va a ser presidente? No tengo idea, no me resurge con nitidez eso. Y es falta de ganas, falta de hambre. Yo creo, un poco de comodidad en lo que están, un poco de... hay bastante aversión al conflicto entre esos jóvenes. Por eso te pregunto, porque la impresión que yo tengo, entrevisté a un amigo y socio tuyo, Eugenio, y él en una respuesta muy similar a la que tú me das, me habló también de la cultura, la gradualidad. Esto de haber hecho la práctica en el sector público también tiene que ver con esta, no solo aversión al riesgo, sino a las cosas revolucionarias. Abrazar el reformismo con una militancia poco usual en quienes tienen 30 y 40 años, a lo menos desde el punto de vista político. Claro, es eso, sí, eso produce un efecto. Y yo creo que el otro factor, el otro elemento que está contenido en tu reflexión, y digamos, evidentemente, yo no veo quién pueda dudar, ni siquiera por un segundo, digamos, evidentemente Piñera ganó la elección sacándole votos al centro. No se lo sacó a la izquierda. No entiendo por qué alguien llega a la conclusión de que hay que irse a la izquierda para buscar los votos que se perdieron. Esa lógica me resulta completamente oscura, ¿no? Por lo tanto, no entiendo mucho lo que dice Ordinami hoy día y lo que dice Vidal tampoco lo entiendo. Sí entiendo que la popularidad de la presidenta la consideren un capital. Pero yo aquí tengo dos convicciones, no te digo certeza, porque me suelo equivocar, ¿no? Es frecuente que me equivoque. La primera es que la presidenta Bachelet seduce inmensamente el día al Partido Socialista, pero a ninguno de los otros partidos, que le van a poner competencia de todas maneras. Y la segunda es que si la presidenta se presenta a Fidesz, sí o sí. Así, Chile no tiene reelección.
No hay una reelección en la historia de Chile, salvo los decenios, pero esos votaban entre 5, ¿no? Ibáñez no es reelección, es un golpe de Estado y después una elección. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no? ¿Porque se pelea contra las propias expectativas? Porque Chile es y ha sido siempre una sociedad progresista, porque cree inmensamente en el futuro. Tú le preguntás en la encuesta a los padres sobre sus hijos y lo primero que te dicen es que quieren que vivan mejor, todo es futuro, ¿no? Lo que representaba Frei en la última elección era justamente lo contrario de eso. Por eso que la oferta era tan extraordinariamente mala. No es porque fuera el candidato el malo, que tampoco era muy bueno, sino que porque la oferta era volver a los 90 y estábamos terminando los 2000, De acuerdo. los 2010, digamos. Entonces yo creo que no, que hay muchas razones para que no se presente, para no incurrir en ese error. Una razón de orden histórico, una razón de competencia interna, en fin, podríamos describir mucho más. Y te insisto, como no le gusta la política propiamente, yo creo que tampoco estaría disponible para enfrentarse a un candidato joven, por ejemplo. Ya, lo que pasa es que puesto así, y en el Realpolitik, tomando en cuenta el horizonte para la próxima elección, tú ya incluso lo adelantaste diciendo que es más probable que haya un segundo gobierno de derecha que se pueda recuperar. Enfrentamos, digamos, los progresistas o los que militamos al interior de la concertación o en la oposición o en lo que todo eso signifique, un escenario complejo en la medida en que todo indica entonces que, por ejemplo, Goldman podría ser el próximo presidente de Chile. Claro. Sin competencia. Yo creo que está más oscuro el panorama de candidatos de la derecha que eso. Que digamos hoy día yo no tengo capacidad para decirte quién puede ser el líder ahí. ¿No aprendió la derecha algo en el sentido de que, más allá de ciertos voluntarismos mesiánicos interesantes desde el punto de vista de la acción política, pero a ratos poco rentables en términos electorales, que hoy día van a mirar los números antes de tomar la decisión? Y cuando uno mira los números, y ya hace un buen tiempo, no solo semanas después del rescate de los mineros, lo de Goldman no deja de ser impresionante. No, es muy impresionante, pero junto con mirar los números tendrían que mirar la política y lo que le pasó a la concertación, ¿no? Dejarse arrastrar por los números puede significar destruir a los partidos, y estos partidos son más débiles, son mucho más frágiles desde el punto de vista de su población interna. Claro, lo que pasa es que yo tengo la impresión de que la derecha, probablemente porque viene una cultura menos política en este sentido, Claro. es que esto es un costo, no quiero decir menor, pero más accesible de pagar. De hecho, lo han hecho con Puede el gobierno ser. de Piñera. Sí, puede Si hay alguien que ha salido damnificado en este primer año y medio de administración, son justamente los partidos que conformaban lo que ellos llamaban la coalición por el cambio, la Alianza por Chile, como queramos denominarla. Efectivamente han sido golpeados. También es verdad que han sido autogolpeados. Yo Sí, creo que es verdad. la UDI está en una crisis de conducción bastante severa cuando uno mira los episodios Van Rieselberghe y Macri, digamos, ¿no? Actuando como aficionados, la verdad, como aficionados, o sea, con la cabeza muy caliente, ningún frío en la frente, digamos, con la guata, sensible a las amenazas y a la extorsión. Pero a lo que apunta es que, claro, como tú decís, son partidos con una cultura política más frágil. Y creo que para ellos sería muy costoso entregarse a alguien que no esté en los partidos. Que yo creo que eso es, si no me equivoco, es una especie de decisión que tienen muchos de sus dirigentes. Así es. No volvemos a ser Alessandro. No volvemos. Yo no sé si esa decisión desaparezca en el tiempo y se esfume Claro. frente a la realidad de los números. De acuerdo. Ahora, para todo esto es bastante estratégica la elección municipal, en el sentido de que, escucha, si al gobierno no le va bien, bueno, los cálculos para el 2014 empiezan a variar. De acuerdo. Yo ya ahí bajaría mi 70% drásticamente.